Hoy abriremos un capítulo especial dentro de los activos históricos destinados a cambiar la historia de la humanidad. Hablaremos de la moneda de oro de Zimbabue, un activo que conlleva dolor, esperanza y promesa. Más que una nota, más que un recordatorio de la inflación, la moneda de oro de Zimbabue se ha convertido en un símbolo de justicia financiera y una clave para la abundancia futura. Durante muchos años, la mera mención de Zimbabue recordaba al mundo una crisis devastadora, estantes vacíos, familias enteras sin acceso a las necesidades básicas, millones de personas sobreviviendo en medio de la escasez. Pero hoy, este mismo país, antaño marcado por el sufrimiento, es visto como una de las piezas centrales en la redefinición del sistema económico global. No solo hablaremos de cifras o economía. Hablaremos de historia, espiritualidad, documentación y el futuro. La moneda de oro de Zimbabue es la prueba viviente de que lo que parecía un fracaso puede convertirse en victoria, y que un pueblo que tanto ha sufrido pronto puede convertirse en protagonista de una nueva era de prosperidad. Origen y contexto histórico. Los billetes de Zimbabue se hicieron famosos en todo el mundo por sus cifras astronómicas, millones, miles de millones e incluso billones impresos en billetes que, al final, no servían para comprar casi nada. Esta fue la hiperinflación de la década del 2000, considerada una de las más violentas de la historia moderna. El colapso de la moneda zimbabuense no fue solo resultado de la mala gestión económica. Hubo sanciones internacionales, bloqueos políticos y una enorme presión externa. Todo esto sumió a la población en la pobreza, mientras que las riquezas naturales del país permanecieron intactas o fueron explotadas por unos pocos grupos poderosos. Pero tras esta tragedia, acechaba una poderosa verdad. Zimbabue es uno de los países más ricos en recursos naturales del planeta. Oro, diamantes, platino, carbón, tierras raras y minerales estratégicos. Todo esto yacía latente bajo los pies de un pueblo que se moría de hambre. Por eso llamamos a este activo Zimbabue dorado. Porque cada billete, incluso devaluado en el antiguo sistema financiero, lleva simbólicamente el respaldo de una nación con inmensas reservas, algo que nunca fue reconocido de forma justa por los círculos financieros oficiales. En otras palabras, el mundo se rió de los billetes de $1 billón y ahora verá cómo marcan la diferencia en la distribución de la riqueza entre las naciones, logrando el equilibrio planetario. Pero el verdadero tesoro yacía en el suelo dorado de Zimbabue. Y ahora, este tesoro comienza a revelarse ante nosotros. 2. Valor documental. Para que el oro de Zimbabue tenga legitimidad, no basta con tener un billete en la mano. Debe existir un conjunto sólido de documentos que vinculen el activo con su origen y su función en el proceso de rescate. Los pasos básicos incluyen certificados de autenticidad, que acreditan la legitimidad de la emisión. Registro formal de adquisición, equivalente a un gravamen o documento de propiedad. Despacho aduanero, que acredita la circulación legal en caso de transporte internacional. Y, por último, un informe pericial que certifica la integridad física, marcas de agua, numeración, sellos y todas las características de seguridad que solo un perito cualificado puede validar, ya que existe un protocolo de requisitos que debe cumplirse. Estos registros no son meros trámites burocráticos. Son el puente entre el billete físico y el reconocimiento internacional. Sin documentación, un billete puede considerarse una simple curiosidad histórica. Con documentación, se reconoce como un activo rescatable dentro del proceso de GCR/RV. Esto también implica la importancia de la cadena de custodia. ¿Quién fue el primer titular? ¿Cómo se transmitió este activo de generación en generación? ¿Se certificó ante notario o la custodia fue exclusivamente familiar? ¿Tiene procedencia? Todas estas respuestas son importantes, ya que la historia de cada billete ayuda a legitimar su valor. Por lo tanto, el valor documental del oro de Zimbabue es lo que garantiza que la promesa de justicia no sea solo un sueño, sino un proceso real, registrable y auditable. El valor espiritual. Pero el Zimbabue dorado no puede reducirse a meros títulos y registros. Posee una profunda dimensión espiritual. ¿Qué significa para el pueblo zimbabuense poseer una de las mayores reservas de minerales preciosos del planeta y al mismo tiempo vivir en extrema pobreza? Significa que existía un profundo desequilibrio. Una injusticia histórica que necesitaba ser corregida. El ZTM es el símbolo de esta corrección. Lo que antes era escasez ahora se convertirá en abundancia. Lo que antes era humillación ahora se transformará en dignidad. Desde una perspectiva espiritual, el Zimbabue dorado nos enseña que el dolor no es en vano.
Todo sufrimiento prepara el terreno para una futura victoria. Toda noche oscura prepara el amanecer. Y toda crisis profunda abre el camino para un salto cuántico en la evolución. Estas notas, que antes eran objeto de burla internacional, ahora se convierten en instrumentos de la justicia divina. Representan un cambio de paradigma. Donde antes había desesperación, ahora hay esperanza. Donde antes había miseria, ahora habrá solidaridad. Donde antes había explotación, ahora habrá restauración. Así, el Zimbabwe Golden se convierte en más que un activo financiero, se convierte en un mensaje espiritual de que el sufrimiento puede convertirse en prosperidad y que el mayor valor no reside en el título, sino en el propósito. Integración en el nuevo sistema. El Zimbabwe Golden ya se menciona en informes y narrativas del GCR, Reinicio Monetario Global, y el RV, Revalidación del Valor. Se está preparando su integración en el QFS, Sistema Financiero Cuántico, a través del protocolo ISO 20022. Esto significa que el activo, antes sinónimo de fracaso económico, se convertirá en un token digital, seguro, rastreable y con reconocimiento global. Dentro de este nuevo sistema, el Zimbabwe Golden servirá no solo como símbolo de redención, sino como una herramienta práctica para financiar la nueva era. Hospitales y escuelas con energía cuántica. Proyectos de energía limpia. Infraestructura humanitaria. Programas de restauración ambiental. Lo que era un símbolo de decadencia se convierte en un ejemplo de renacimiento. Y la abundancia que siempre ha estado presente en la tierra de Zimbabue ahora se utilizará para el beneficio no solo de un país, sino de toda la humanidad. El Zimbabue dorado nos muestra que la verdadera riqueza siempre ha estado ante nosotros, pero el mundo no estaba listo para reconocerla o no nos permitió acceder a ella. Ahora, en medio de una transición planetaria, este activo resurge como un puente entre un pasado de dolor y un futuro de abundancia compartida. Queridos hermanos y hermanas, lo que parecía imposible ya está en marcha. Lo que una vez fue motivo de desesperación ahora se convierte en una promesa de esperanza. Cada boleto, cada activo, lleva consigo una historia de sufrimiento que se transformará en una historia de victoria. Y no hablamos de victoria individual. Hablamos de victoria colectiva. De una humanidad que finalmente aprende a usar su riqueza para servir, sanar y unir. Que el Zimbabue dorado nos recuerde que ningún sufrimiento es eterno. Que detrás de cada prueba yace una semilla de abundancia lista para germinar. Que aprendamos a ver la riqueza no solo como metal o papel, sino como un instrumento de vida, justicia y amor. Azul Zimbabue. Entre los diversos billetes del país, los llamados billetes azules destacan no solo por su valor nominal impreso, sino por el simbolismo que representan en la historia de la humanidad y el futuro que se está construyendo. Los billetes azules de Zimbabue, como el famoso billete de $100 billones, circularon durante un periodo de hiperinflación sin precedentes. Eran vistos en todo el mundo como una broma, un objeto de curiosidad, una representación extrema de un fracaso económico. Pero hoy, en medio de la transición del sistema financiero global, lo que una vez fue ridiculizado resurge como un objeto de gran valor. El precio del sufrimiento. El azul Zimbabue nació en medio de una catástrofe económica. También en la década del 2000, marcó al país con hiperinflación, estantes vacíos, salarios que se devaluaron antes de siquiera ser cobrados y familias desesperadas por el pan. El billete de 100 billones, con su diseño azul, se ha convertido en un símbolo global de devaluación. Pero es importante comprender que esta situación no fue solo consecuencia de malas decisiones internas. También fue resultado de bloqueos, sanciones y presiones externas que estrangularon la economía del país. Por lo tanto, el billete azul de Zimbabue es un recordatorio de que la riqueza mineral y natural de una nación puede verse sofocada por fuerzas externas, mientras que el pueblo paga el precio del sufrimiento. La memoria documental. Detrás de cada billete azul de Zimbabue se esconde un proceso documental que lo transforma de simple papel a un activo canjeable. Los billetes azules de Zimbabue también deben ir acompañados de certificado de origen, que acredita su emisión por el Banco de la Reserva de Zimbabue. Registro de adquisición, que otorga legitimidad de propiedad al titular. Informe pericial, que confirma la integridad física, la tinta, las marcas de seguridad y el papel especial. Guía aduanera, al circular transfronterizamente, garantiza la trazabilidad y la legitimidad. La procedencia reemplaza varios de los elementos mencionados. Este conjunto de documentos otorga al azul de Zimbabue la condición de integrarse en el proceso GCR, Reinicio Monetario Global. Sin estos documentos,
el billete sería simplemente un objeto de colección. Con ellos, se convierte en un vínculo legítimo dentro del nuevo sistema financiero. El color azul, el símbolo de la esperanza. El azul no fue una elección aleatoria. En el simbolismo espiritual, el azul representa confianza, serenidad, fe y expansión. Es el color del cielo que se abre después de la tormenta, la promesa de días más brillantes. Por lo tanto, el azul de Zimbabue transmite un profundo mensaje. Incluso después del caos de la inflación, había un horizonte de esperanza. Incluso después de la risa del mundo, había un propósito oculto de justicia. Incluso después del colapso, había un futuro de redención. Mientras que el dorado de Zimbabue evoca riqueza mineral y oro, el azul de Zimbabue evoca fe y confianza. Es el recordatorio de que, incluso cuando todo parece perdido, el Creador mantiene viva la promesa de restauración. Integración en el QFS del papel a la tokenización. Hoy, el azul de Zimbabue se cita en informes que analizan su integración en el QFS, Sistema Financiero Cuántico. Su billete físico, que antes representaba un impacto negativo, ahora se convierte en un activo tokenizado, digitalizado y trazable mediante protocolos ISO 20022. Esto significa que el azul de Zimbabue ya no es solo un trozo de papel con muchos ceros. Se convierte en un instrumento de dignidad, capaz de financiar proyectos humanitarios, escuelas, hospitales con tecnología cuántica, energía limpia y la reconstrucción y reorganización social. Así, lo que era sinónimo de fracaso se convierte en una herramienta para la prosperidad. Valor espiritual, la transmutación del dolor. El azul de Zimbabue nos recuerda que el dolor puede transmutarse en luz. Pero estas mismas personas ahora ven su sufrimiento transformado en un activo que puede cambiar la historia. Espiritualmente, el azul de Zimbabue es la lección de que el sufrimiento colectivo genera conciencia colectiva. La oscuridad abre paso a la luz. La pobreza extrema despierta el anhelo de justicia. Por eso, cada nota azul es más que una simple nota. Es un testimonio de resiliencia, un símbolo de la fuerza de un pueblo y una promesa de que nada es en vano. El azul de la nueva era. El azul Zimbabue es el legado de la esperanza. Nos muestra que incluso lo que fue motivo de vergüenza puede convertirse en motivo de honor. Que incluso lo ridiculizado puede ser restaurado. Más que números o cifras, el azul Zimbabue nos habla de confianza en el proceso, paciencia en la transición y fe en el Creador. Es un recordatorio de que no debemos caer en las disputas ni las ilusiones del viejo sistema. Lo que la élite espera es que perdamos nuestra frecuencia, peleándonos entre nosotros. Pero el llamado del azul Zimbabue es todo lo contrario, a mantener la calma, crear conciencia y confiar en que la abundancia ya está en camino. Hoy, cuando hablamos del azul Zimbabue, no nos referimos solo a un billete de $1 billón. Hablamos de un verdadero símbolo de que ningún dolor es eterno y que todo sufrimiento encierra una promesa de abundancia. Que este color azul nos recuerde mantener la serenidad, la fe y la confianza. Que comprendamos que nos enfrentamos a algo más grande que los números. Nos enfrentamos a una transformación espiritual y financiera que cambiará el destino de la humanidad. Azul Zimbabue, la esperanza azul de la nueva era. Cuando hablamos del azul Zimbabue, no podemos separarlo de otras expresiones del activo SETIN, como el oro Zimbabue. Juntos, forman un conjunto de códigos que hablan de riqueza material, pero también de transformación espiritual y colectiva. Cada billete es un reflejo de una época, un pueblo y una promesa. El dorado evoca el oro, el brillo de la abundancia mineral, los sólidos cimientos de la tierra que nos recuerdan que la riqueza siempre ha estado presente, incluso cuando se niega o oculta. El azul evoca esperanza, confianza y serenidad. Representa la fe en que todo sufrimiento puede transmutarse en luz y que cada noche oscura prepara la llegada del amanecer. Estos activos no son solo papeles viejos, son símbolos de un viaje colectivo. El viaje de un planeta que ha experimentado escasez, manipulación e injusticia, pero que ahora se prepara para una redistribución de la riqueza y la conciencia. La conexión dimensional y vibracional. Cuando hablamos de Zimbabwe Blue y Zimbabwe Golden, y muchos otros activos, no solo nos referimos a economía o política. Hablamos de una ciencia más profunda, la conciencia vibracional. Dios estructuró el universo basándose en leyes simples y perfectas, resonancia, frecuencia y magnetismo. Cada color, cada mineral, cada documento lleva una firma energética. El oro de las notas Golden vibra en la frecuencia del oro, que simboliza la estabilidad, la iluminación y la abundancia material. El azul de las notas Blue vibra en la frecuencia de la serenidad,
la confianza y la comunicación clara entre personas y dimensiones. Al unir estas frecuencias, creamos un campo magnético de equilibrio que no solo redistribuye la riqueza económicamente, sino también las vibraciones. ¿Qué significa esto? Que la redención de estos activos no es solo financiera, es espiritual. Nos invita a realinear el corazón con la mente, lo material con lo espiritual, lo humano con lo divino. El rol de la conciencia. Para que estos activos cumplan verdaderamente su propósito, se necesita más que documentación, más que protocolos de autenticación. Se necesita conciencia colectiva. Si la abundancia llega sin conciencia, simplemente será una repetición del viejo ciclo de explotación. Pero si la abundancia se recibe con amor, equilibrio y gratitud, será la base de una nueva era planetaria. Por lo tanto, cada poseedor de estos activos no es solo un guardián financiero, sino también un guardián vibracional. Sostienen silenciosamente la esperanza de un pueblo y un planeta. No solo tienen la responsabilidad de la documentación, sino también la responsabilidad espiritual de mantener alta la frecuencia de la confianza. Vida, amor y unidad. Nueva redistribución. El azul Zimbabue nos recuerda que la verdadera riqueza no es solo el oro de las minas, sino el oro del corazón humano. No es solo papel con números astronómicos, sino la fuerza de la fe colectiva. La redistribución venidera no es solo monetaria, sino dimensional. Será una redistribución magnética, vibracional y espiritual que nos enseñará a vivir de otra manera. Será el momento en que los pobres conocerán la abundancia y los ricos aprenderán la humildad. Así que aún hay tiempo para reflexionar, medir tus acciones y reiniciar tu historia con mejoras y aprendizaje. El momento en que las naciones descubrirán que la verdadera grandeza no reside en acaparar, sino en compartir. Así como el cielo azul abraza la tierra sin distinción, el azul Zimbabue anuncia una época en la que la prosperidad será para todos, no para unos pocos. Conexión con todas las notas de Zimbabue. El oro nos recuerda que tenemos una sólida base de riqueza que siempre ha sostenido a la humanidad. El azul nos enseña a mantener la calma, la serenidad y la fe durante la transición. Juntos, apuntan a un mayor equilibrio, donde la materia y el espíritu caminan de la mano. Estas notas son claves para una transformación cuántica. No solo a través del QFS, no solo a través del GCR, sino a través de la conciencia que despierta en cada ser humano. Queridos guerreros de la luz, el azul Zimbabue no es solo un trozo de papel. Es un código de esperanza, un recordatorio de que ningún sufrimiento es eterno y que cada prueba contiene la semilla de la abundancia. El llamado del azul Zimbabue es diferente, a elevar la mirada, cultivar la serenidad, confiar en el proceso y creer que la abundancia ya está en camino. Esta no es solo una transición económica, es una transición espiritual. Es el nacimiento de una humanidad más justa, más equilibrada y más consciente. Si este mensaje te conmovió, compártelo con quienes necesitan escucharlo y conectar con el tema. Suscríbete al canal, compártelo en grupos, dale me gusta y síguenos en este canal, donde hablamos de esperanza, abundancia y el despertar de la humanidad. Recuerda, juntos, con fe, amor y conciencia, somos imparables. Y que el azul de Zimbabue ilumine tu camino, trayendo serenidad, equilibrio y la certeza de que un nuevo mundo ya está naciendo. Un abrazo y gracias por tu compañía, y nos vemos en el próximo video.